Finalizaremos el estudio de especies de interés cultivables en la comunidad de planta aromática dentro de la familia Lamiaceae con el género Thymus. Thymus engloba a los tomillos y típicamente se citan como thymus importantes en nuestra comunidad el Thymus hiemalis, el tomillo morado, temprano o de invierno, el Thymus mastiquina, tomillo blanco o albar. Generalmente el más conocido es el Thymus vulgaris, tomillo negro, basto, el tomillo común, en valenciano timó o tomello, y finalmente Thymus cigis, tomillo fino, rojo o aceitunero. En cuanto a tomillo en general, podemos decir que es una especie espontánea. Junto al romero y salvia son consideradas plantas colonizadoras, es decir, muy interesantes a la hora de revegetar suelos empobrecidos, suelos devastados por incendios, etc. Crece de forma natural hasta unos 1800 metros de altitud, por tanto podemos decir que es una planta adaptada a muy diferentes ecosistemas. Está adaptada a un clima árido y los suelos en los que crece generalmente se puede decir que son áridos y poco fértiles. Para su propagación de cara al cultivo se utiliza la semilla, mejor dicho, la hojilla, ya que la semilla es tan pequeña que es muy difícil de separar de los restos de las flores y de las hojas. La siembra se suele hacer en noviembre-diciembre. También se puede hacer por división de mata y por esquejado. En cuanto a la preparación del terreno, conviene hacer un desfonde en verano y otoño y evidentemente despedregar. La plantación se suele hacer entre noviembre y febrero, con un marco relativamente estrecho comparado con las especies anteriores, aproximadamente de 0,2 a 0,25 metros entre planta y 0,75 a 0,8 metros entre líneas. Para recolectarla se puede hacer arranque de mata o segar, después hay que trillar y finalmente hacer un cribado. El rendimiento de hojilla antes de cribar oscila entre 0,2 a 0,3 kilogramos por kilo de planta fresca. En el caso de segar, este rendimiento aumenta bastante, se duplica o más que duplica. En cuanto al rendimiento en aceite esencial, oscila entre 0,7 y 0,9% sobre planta fresca destilada. Su destino fundamental es herboristería, como planta condimentaria, para la destilación o la apicultura, es decir, junto a romero, el grupo de las lavandas, salvias, se puede decir que es una planta ampliamente aromático-medicinal, ya que tiene muy diversos usos. Aquí se observa un esquema de la planta con su porte arbustivo. Es una planta baja que en condiciones de cultivo puede llegar a duplicar y triplicar su tamaño, con una flor típicamente de la familia de las lamiáceas. Aquí observamos un detalle de planta en flor. El color de las flores oscila entre el blanco y el rojo, generalmente con tonos rosados. A la derecha tenemos un detalle de un brote y de la hoja. Un detalle más cercano de las flores, una línea de tomillo en plena floración. Aquí tenemos un detalle de otro tomillo muy apreciado en nuestra comunidad, cual es la pebreya, Thymus piperella, un detalle de la planta y un detalle de la flor. Todos sabemos que esta planta está protegida y es muy apreciada.